versículo 31 al 33. Capítulo 8. Ajá. Juan 8, 31 al 33. Cuando usted escuche una bendición para usted, si usted quiere tomar esa bendición, dice la palabra que en el sí y en el amén está la bendición. Cuando usted escuche una palabra de bendición para usted, tómela. Dígame, diga sí, dígalo recibo. Porque Salmos 45:1 dice que mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Entonces lo que yo hablo se está ejecutando. Entonces si usted escucha una bendición, amén, sí, lo recibo, sí lo quiero, amén. Dice el título de este versículo, dice: la verdad os hará libres. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad que dice os hará libres. Entonces, ¿qué le va a hacer el día libre de hoy? La verdad es quien le va a dar libertad el día de hoy. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Padre, mi Señor Jesús, Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que una vez más, Señor, tomes el control de esta hora. Padre mío, que los oídos espirituales, Señor, nuestra mente, Señor, se abierta en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, que esa revelación, Padre eterno, sea en cada uno de nosotros. Padre amado, que realmente esa palabra, Señor, una vez más, Señor, yo sé que va a pasar, Señor. Yo sé que algo va a pasar, Señor. Que tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, una vez más traiga esa libertad, Padre mío, a toda esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que ya estás aquí, Señor. Y Padre bendito, hoy te pido, Señor, que tus ángeles, Señor, estén echando fuera, Padre mío, toda piedra de tropiezo, Señor, todo sueño, todo cansancio, Señor, toda distracción, Padre mío, sean atados, sean encadenados y echados fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy estoy hablando de libertad, Señor, para hablar, pero también para escuchar, pero también para entender, Señor, tu palabra. Hoy le hablo al corazón de los hijos, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dice que los judíos le dijeron, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si yo llevo esto hoy en día a nuestras vidas, ahora nosotros conocemos de Cristo. Y como conocemos de Cristo, pensamos que somos libres. Pero no siempre es así. Por eso el pueblo, los judíos le dijeron: pero si somos hijos de Abraham, ¿cómo es esto que somos? Que vamos a ser esclavos. Y muchas veces, aun conociendo de Cristo, no siempre somos libres. En ellos, en su momento, bueno, había un nivel de esclavitud. Pero hoy en día, en muchos de nosotros puede haber un grado de esclavitud que no realmente es libre y ya conoce de Cristo, o conoce un poquito, o a lo mejor de plano lo he escuchado, pero realmente no lo he conocido.
realmente no se ha metido de lleno con Él, realmente no sabe cómo, a lo mejor cómo es Dios, realmente no sabe cómo es su esencia, no sabe usted lo que Dios vino a hacer cuando Él estuvo en la tierra, no sabe usted o no sintió o no le ha permitido al Señor sentir qué es lo que Él estuvo haciendo, cómo miraba a la gente, cómo los ayudaba, cómo enseñaba, cómo aguantó todo eso que pasó. A lo mejor usted no le ha permitido ver esa parte o sentir esa parte. A lo mejor tenemos palabra, pero no es suficiente. Yo tengo que vivir la palabra y tengo que sentir la palabra. Ahora, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Usted quién cree o qué es la verdad para usted? Cristo. Cristo es la verdad. Ajá. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo voy a parafrasear. Es como si Cristo les hubiera dicho, me van a conocer a mí. No les dijo así. Me van a conocer a mí. Van a conocer lo que está escrito, pero también lo van a vivir. Y cuando lo empiecen a vivir, van a empezar a sentir como yo siento, a ver como yo siento, me van a empezar a conocer. Usted, por ejemplo, a su esposo o a su esposa, usted ya sabe qué le gusta y qué no le gusta, porque ya lo conoce. Y lo mismo tendría que ser con Dios, pero no siempre es así. Ahora, la verdad es Cristo. Pero ¿de dónde yo sé que es Cristo? Mire, déjeme darle la definición de esclavo primero. Esclavo en el griego, la palabra es, hay dos palabras, se lo voy a deletrear, D, O, U, L, E, U, con acento, y al final una O, W, y significa servir. Significa servir, sirviendo, sirvamos y ser esclavo. Y hay otra palabra que es doulos, que me habla de un siervo. Y hay otra palabra, una tercera palabra, que es dúo. Pero esta palabra significa atado. Significa atado, significa estar ligado, significa estar preso para atar, significa lazo, significa encadenar, significa sujetar y significa ligar. Ahora, cuando alguien que dice que ya conoce de Cristo, pero no realmente es libre, es porque está siendo esclavo. Todavía es esclavo, aunque entre comillas ya conoce de Cristo. Pero ¿esclavo de qué? Hay quienes todavía son esclavos, por ejemplo, del robo. Hay quienes son esclavos, por ejemplo, de la mentira. Hay quienes todavía son esclavos de recuerdos. Hay quienes todavía son esclavos tal vez de algo que pasó en su infancia, de algo que hablaron, de algo que les dijeron, de algo que vivieron. Entonces ya llegó Cristo, pero todavía siguen teniendo algo en su corazón. Por eso me decían, ayer me mostraba el Señor, no le hables a su mente solamente, ahora háblale a su corazón. Entonces cuando nosotros todavía tenemos cosas guardadas en el corazón, espiritualmente la persona todavía está atada.
la persona que está esclavizada está sirviendo, por ejemplo, en vez de ser un doulos, un siervo, un esclavo de Cristo, está siendo un esclavo, no sé, tal vez de rencor, está siendo un esclavo tal vez del alcoholismo, o del enojo, o de la mentira. Pero si es cristiano, sí, pero todavía no es libre. Acuérdese cuando nuestro Señor fue a resucitar a Lázaro. ¿Cómo salió Lázaro? Pues estaba todo velado, todo mecateado. Y voy a decir, no, pues es que en ese tiempo así los enterraban, sí. Pero eso tiene un significado. Pero Lázaro ya estaba con Cristo. Ya él lo conocía y nuestro Señor hasta lloró por él. Pero ¿por qué usted cree que le dijo cuando fue Lázaro, ven, sal? Cuando salió, dice que salió atado. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Desátenlo. Porque todavía había cosas que no había vencido. Todavía tenía ataduras en su corazón. Había cosas que no había podido él soltar, no había podido cortar. Por eso estaba atado. Y hoy en día así hay todavía pueblo de Dios que sigue atado a algo, está sirviendo a alguien. Yo les decía hace rato, hay una versión que dice, donde el Espíritu del Señor, donde el Espíritu de Dios es el Señor, ahí hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios es tu Señor, realmente vas a tener libertad. Pero si tu Señor es la idolatría, entonces no vas a tener libertad. Eres esclavo de la idolatría. Pero si tu Señor es el maldecir, entonces no eres libre. Estás sirviendo a esa maldición. Si tu Señor es si tu Señor es la mentira, entonces estás atado, estás encadenado, estás ligado a la mentira. Entonces espiritualmente no eres libre. Quien te va a hacer libre es Cristo. Aquí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué les digo que es Cristo? Le voy a dar la cita. Ahí mismo libro de Juan, capítulo 14. Esto, si gusta anotarlo, anótelo. Porque muchas veces ya lo sabemos, pero luego no tenemos las citas. Y luego nos preguntan, ¿y dónde dice? Ay, no sé, es que... Pero sí lo dice, pero no sé dónde. Anótenlo. Ya somos dos. 14 qué? 14:6. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dice después? Entonces, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si yo quiero llegar al Padre, es por medio de la verdad. Es por medio de Cristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Quiero ser hijo, por medio de Cristo, por medio de la verdad, voy a llegar a Él. Yo soy la verdad. Esa es una cita donde estoy demostrando con un fundamento que Cristo es la verdad. Y Cristo también es Dios. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ahí decía en ese versículo, yo soy el camino. ¿Usted sabe quién es el yo soy? Yo soy el Padre. El Padre.
Éxodo 3:14. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van de la mano. Dios nunca se contradice. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Entonces yo soy es Dios. Pero le dije que también es Jesús. Me voy para allá. Regresamos al libro de Juan. Capítulo 10. Si después quieren las citas al final, yo se las puedo dar, no se preocupen. Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces la verdad es Cristo. Dice: yo soy. Ya vimos que yo soy es Dios. Juan 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces me está hablando de la misma persona. Dios es un ser trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza. Usted también tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. También ustedes son un ser trino. Y va a decir: ¿y qué relación tiene esto? El cuerpo lo representa al Hijo, por cuanto está escrito: y el Verbo se hizo carne. Nuestra alma con el Padre. ¿Por qué el alma? Porque el alma está en la mente. En la mente salen los pensamientos. Del alma salen las órdenes. Por ejemplo, hoy me voy a comer unos tacos. Ya lo pensó y ahora lo va a ejecutar. Yo voy a orar. Ya lo pensó y lo voy a ejecutar. Entonces, el alma con el Padre y nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo. Todo va de la mano. Entonces dice: yo y el Padre uno somos. Ahí mismo libro de Juan, más atrás, capítulo 5, versículo 7. Miren, permítame, no te le doy esa cita. Ahí, vamos un poquito más atrás. Ahí mismo Juan, pero capítulo 1, versículo 1. Aquí también me habla de Cristo. Dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo, ¿qué dice? Era con Dios. Y el Verbo, bueno, aquí está mal traducido, dice: no era. Dice: y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Este era en el principio con Dios. Me está hablando de Cristo. Entonces, Cristo en su momento estuvo con el Padre. Después vino a la tierra en forma de hombre y estuvo aquí entre nosotros. Entonces, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Segunda carta de Timoteo. Porque todavía hay quien dice: no, pues es que está bien, pero es que eso lo escribieron los hombres y quién sabe qué.
Segunda carta de Timoteo. No. Mildred, si te pasa con mi hermana para que le ayudes a buscar en el libro. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, ¿y es útil para qué? Para enseñar una. Otro, para redarguir. Pero dice que también es para corregir. Y también dice que es para instruir en justicia. Entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, pero es inspirada por Dios. Si usted busca, estudia un poco lo que es bibliología, usted va a encontrar que en este libro hay 66 libros. Este libro está integrado por 66 libros, pero cada libro fue escrito en un lugar diferente, por personas diferentes, en años diferentes. O sea que no había forma de que uno supiera qué vivía el otro, no había nada. Dios estuvo diciendo, escribe, y escribe, y escribe. Y llegó el tiempo en que los libros los empezaron a encontrar, los encontraron y los juntaron, los fusionaron. Y vieron que todo lo que había pasado en distintos lugares, en diferentes años, todo coincidió. ¿Pero por qué? Porque es un libro inspirado por Dios. Por eso digo que Dios no se contradice. Lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento lo va a encontrar un respaldo en el Nuevo. Por eso le estoy dando citas de los dos lados. Porque Dios no se contradice. Él, su palabra es firme, su palabra habla verdad. Ahora, como les decía, todavía a la fecha hay hijos de Dios que, a pesar de que ya conocen o tienen palabra, todavía viven en esclavitud. No realmente son libres, pero no son libres porque no realmente conocen a Cristo. A lo mejor tienen un poquito de palabra, pero realmente no lo conocen a Él. Si lo conocieran a Él, realmente como es Él, si conocieran cuál es su voluntad, entonces podría decir que sí lo conozco a Él, porque ya sé cómo es Él, ya sé lo que a Él le gusta, yo ya sé lo que Él quiere que yo haga. Por eso le daba el ejemplo de su esposo, de su esposa o de sus hijos. Usted ya sabe qué le gusta y qué no le gusta porque ya lo conoce. Eso mismo tiene que ser de nosotros con Dios. Mateo 6:24. Ayer el Señor así me llevó cita por cita y cita por cita. ¿Usted le ha tocado un día que contrata a alguien y ese alguien que está con usted, a otro día, un día después lo ve trabajando en otro lado? El Goyo, bueno, que diga. Así hay gente. Pero deje de lo físico. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no puede servir a Dios, y en este caso dice a las riquezas. Hay quien dice, no, pues es que yo voy a trabajar. ¿A quién estás agradando? ¿O a quién vas a servir? ¿O de
quién eres esclavo? ¿De la riqueza o del Señor? Por eso le decía, donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. Porque puede ser la libertad, tu Señor, es un ejemplo, ¿eh? Puede ser tu Señor la riqueza. Puede ser tu Señor el robo. Puede ser tu Señor la drogadicción. Puede ser tu Señor la burla. ¿Quién es tu Señor? Porque si a uno de ellos está sirviendo, ya quedaste mal con el otro. Ya quedaste mal con papá Dios. Y si es así, estamos en problemas. Y en graves problemas. Yo no puedo estar dividido. Miren, en mi libro primer libro de Reyes, capítulo 12, si no mal recuerdo, cuando el rey de Judá no quería que el pueblo regresara a Jerusalén a adorar, ¿qué mandó a hacer? Mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: mira, aquí están para que no vayas hasta allá, aquí están tus becerros de oro, ve y adórale. Eso nos está hablando de una bendición. Y así hay personas que tienen el corazón dividido. ¿A quién está sirviendo? Porque no realmente ha sido libre. Y eso es conocer. Por ahora es como dice la palabra, dice, de oídas. Pues nomás fue de oídas porque... Entonces, ¿con quién ya quedaste mal? ¿O estás quedando mal? ¿O estás por quedar mal? Cuando se me fue el número, ahorita no recuerdo si fue Josué. Mandó ahorita me acuerdo el nombre. Cuando un siervo de Dios mandó derribar los altares y dice que la palabra que en la noche tomó toros y fue a derribar altares y el otro día se despertó la gente. ¿Pero quién fue? ¿Quién derribó los altares de Baal? Y fueron con el papá de ese siervo. Y el papá lo defendió. Ahora véanlo en lo espiritual. El papá lo defendió. ¿Y qué dijeron? Si tu Dios es el Señor, a él adórale. Y si es Baal, si Dios es Dios, seguirle. Y si es Baal, a él seguirle. ¿Quién es tu Dios? Y no se lo estaba diciendo a los de fuera. Entonces, ¿de qué estoy siendo yo esclavo hoy en día? Porque yo ya estoy quedando mal con Dios. Hay quienes a la idolatría, y ya sabemos que no nomás se refiere al muñecote ahí de yeso, ¿no? Yo se los he dicho, hay quienes tienen ídolos idolatran a los hijos. Ay, hijito, primero mi hijito, o mi hija, o primero mi esposo, o mi papá, o mi mamá. Y escrito está. El que ama más a padre y madre, ¿qué dice? No estoy diciendo yo, escrito está. Entonces, ¿con quién estoy quedando mal? Ahora sí, acompáñame el libro de Juan, este está fuerte. Juan capítulo 5, versículo 7. Miren. Cuando uno es esclavo del pecado. Y pecados, hay muchos tipos de pecados. Demasiados.
Entonces, cuando alguien está sirviendo a ese pecado, ya está ligado, está encadenado a ese pecado. Pero miren lo que el Señor me mostró aquí. 5 versículo 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí me habla de un paralítico. Alguien que no se podía mover físicamente. ¿Pero qué cree? Aquí hay gente que espiritualmente está paralítica. Aunque usted no lo cree. Yo eso lo aprendí hace años. Hay gente que está paralítica. Un paralítico no se mueve. Paralítico en el griego es paraluo, acento en la U. Y mire, ponga atención lo que dice, lo que significa un paralítico. Dice que es paralizados, relajarse, alguien que es pasivo o pasiva y por consiguiente está debilitado. Y hay otra definición que es luo y dice desatar, para liberar, para abrir, para soltar, destruir, quebrantar y quitar. Entonces, ese paralítico es el que no se mueve. Ese paralítico es el que ya no camina para congregarse. Ese paralítico es el que ya no puede mover ni sus manos para leer la Biblia. Espiritualmente está paralizado. No se mueve. Pero todo eso viene a causa de un pecado. Ese pecado fue el que llegó en la persona, empezó a desmotivar a la persona, empezó a desanimar a la persona y lo empezó a apartar. Y lo empieza a apartar y lo sigue apartando. Hasta que llegó el momento. Mira, usted un día le ha tocado días que no ha comido tal vez a sus horas. ¿Y cómo termina en la tarde? Ahora en lo espiritual, ¿cómo está el alma? ¿Cómo está el espíritu de la persona cuando no está siendo alimentado con la palabra? Está débil. Por eso se duerme. Porque hay una debilidad. Por eso pasa algo en lo espiritual y es porque está débil. Porque no hay quien lo esté fortaleciendo. No hay palabra, no va la presencia de Dios. Anima, fuerza, y bendición, y sanidad, y libertad. Yo me estoy privando de todo eso. Cuando lo cancelo, solo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy paralizado. No quiero caminar. No quiero abrir la Biblia. No quiero ni abrir la boca. Así lo quiere Satanás. Y así ha estado. Y así hay muchos que así están hoy en día. Estoy hablando a nivel cuerpo de Cristo. Libro de Jeremías, capítulo 2. Versículo 12. Versículo 12. Dice:
Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Adonai. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. En lo espiritual, cuando una cisterna está rota, mire, no lo voy a hacer para no dejarlos en vergüenza. Perdón que se los diga. Una cisterna rota, si usted le echa agua, ¿qué pasa? La palabra de Dios también es agua espiritual. ¿Por qué luego ha pasado? Hermano, ¿qué vimos el miércoles? Pues sí, porque tu cisternota está bien rota y no quieres hacer nada. Por eso no retienes la palabra. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 14 dice, ¿es Israel siervo o esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque ese siervo o esa sierva ya es presa de algo, ya es esclavo de algo, no es libre. Algo ya lo ató, o ya se ató con algo, o con alguien, o espiritualmente ya está encadenado. Mire, yo le daba el otro día el ejemplo, cuando las bendiciones dicen, las bendiciones te seguirán. Hasta pasé a Mateito, a ver si está de aquel lado. Las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Las bendiciones. Pero cuando alguien es esclavo, ya es presa de esa esclavitud, del pecado que sea. Hay quienes no pueden dejar, por ejemplo, la pornografía. Hay quienes, bueno, mire, deje de eso. Hay quienes, por ejemplo, son esclavos del celular. Ya ni huella digital tiene, nomás se lo paso. Eso me está hablando de un grado de esclavitud. Y ya no estoy hablando de pecado. Hay muchas cosas que uno puede estar siendo esclavo de, y a lo mejor ni me había dado cuenta. Hay gente, por ejemplo, que es esclava del chisme, por ejemplo. Yo hace rato me acordaba, hace tiempo un familiar me dijo, es que afuera de la casa escuchamos que en la noche se empezaron a pelear, y dice, una de mis hijas agarró y dice, voy a ver quién es. En lo que abrió la ventana y se asomó, que entra un balazo. Por poquito le pega, dice que entró y hasta rebotó por dentro. Más por andar de chismosa. ¿Trae consecuencias o no? Sí. Pues no te gusta que... No, ¿qué crees? Se me quedó. Digo, aparte que se pueden meter en problemas. No, mira, háblale, él estaba ahí, se estaba asomando, sabe todo, y ahí nomás por andar en metiche, ahí ya se metió en problemas, de gratis. En lo espiritual es lo mismo. Solito no se va a atar con el pecado. Solito no se va a atar con la murmuración. Solito no se va a atar con el odio. Solito no, con lo que sea. De hecho, una vez daban una palabra, una enseñanza a un pastor, a donde ponía precisamente ese ejemplo. Y dice, físicamente si tú dices, vas pasando y te quedas parado o acompañas a alguien, no sé, en un pleito, estás ahí en un pleito y los ves pelear, precisamente estaba hablando del que se mete, ¿no? Del que no tiene ni que estar ahí, pero ahí está. Entonces, dice que viene la policía y a veces se lleva hasta justos que no tuvieron ni aventaron un golpe, pero se los llevan
porque los encontraron ahí. Y dice que espiritualmente así es. El enemigo no va a ir nada más por los dos que se pelearon, el enemigo va a ir por todos los que estuvieron ahí, porque ya participaron, porque ya se contaminaron y porque hay una influencia espiritual que se está moviendo, que no nada más va a agarrar uno o dos, va a agarrar a todos los que estén ahí, porque es lugar que no debe de, o sea, no nos incumbe, hay cosas que no nos, de plano no nos incumben. Sí. Entonces cuando uno presta oído a eso, ya se enlazó. Y después llegan las consecuencias. Jeremías 2:12 hasta 14. Dice, ¿es Israel siervo o esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Presa de qué? De la drogadicción, presa de andar maldiciendo. Hay muchos tipos de pecados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? 15 dice, los cachorros de león rugen contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Por eso es que la persona cuando hace algo, la ve inquieta, la ve que no está en un solo lugar. Así lo trae. En lo espiritual, así está. Asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. 16. Aún los hijos de Memphis y de Tabner te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? Cuando te conducía por el camino, cuando Dios te estaba diciendo, hijito, hijita, mira, hazme caso, vete por este camino, no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, sigue el camino recto, sigue el camino de justicia. Ah, no, ya no quiero. Ah, bueno, está bien. Nomás acuérdate que ahí están los cachorros de león que te están esperando. Y te van a dar una revolquiza como tienes idea. Ahora pues, 18. ¿Tú, qué tienes tú en el camino de Egipto? Lo voy a parafrasear. ¿Qué tienes tú en el camino del mundo? Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. ¿Usted qué tiene que estar bebiendo agua de otro lado? Si usted tiene una fuente de agua viva, de agua limpia que es Cristo. Yo no voy a ir a tomar un agua contaminada. Yo no voy a ir a tomar un agua que tiene amargura, porque me voy a contaminar. Mi vista, Cristo. El camino, la verdad. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad. No dice la mentira, no. La sociedad, no. Yo soy. Dios es el yo soy. Y 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿hay consecuencias? Sí los hay. No, es que el pastor ya dijo. No, yo no tengo nada que ver, no. Pero yo tengo la obligación de enseñarlo. Porque a lo mejor usted no lo sabía. Porque a lo mejor no sabe usted que ya se está desviando o ya se desvió. Y eso puede traer consecuencias. Y lo único que voy a hacer es meterme en problemas. Y ya cuando está la persona siendo asolada, ya no sabe ni qué hacer. Pero porque dejó a Dios, dejó a la verdad, se apartó de Él. Bien, hay consecuencias. Y mire, Dios siempre nos ha estado hablando de eso. Bueno, a mí en lo personal,
desde que empezamos o Dios me permitió empezar a compartir, siempre me ha estado haciendo estos puntos. Hay quienes por ejemplo, en todo ven sanidad. Hay quienes en la palabra ven libertad. Hay quienes ven paternidad. A mí me ha permitido ver las consecuencias de los actos. Pero para que lo escuchamos, lo entendamos y evitar todo eso. Porque el león rugiente ya está, dice que está a la puerta. La palabra también me habla es que el que aportilla lo hallado. Si ha visto usted en casas o en pueblos, hay lugares donde tienen su corralito. En la entrada, ¿no? Entonces dice, el que aportilla lo hallado, el que abre, dice, pasa la serpiente. Cuando uno abre ese vallado, abre esa protección, entonces entra Satanás y empieza a ser un destructor. Por eso tengo que cuidar de mí, de mi familia. Porque hasta lo que uno hace, miren lo que David en su momento hizo, que después se arrepintió, pero lo que él hizo, Dios lo perdonó, pero los hijos pagaron el pato. Y nosotros luego no tomamos eso en cuenta. Ah, no, yo no quiero, me dicen, nomás aquí mis chicharrones truenan, ándale pues. Nomás no vayas a tronar en otro lado porque no creo que te guste. No, es que ya le pedí perdón a Dios y sí te va a perdonar. Pero hay consecuencias. Yo hasta después entendí, por eso dice Éxodo 20, yo visitaré la maldad de los padres en los hijos. Fue lo que le pasó a David. Digo, pues con razón pasó eso. A él lo perdonaste, pero porque escrito está, ¡pum!, fue rebote con los hijos. Digo, a menos que alguien aquí no quiera a su hijo o su hija, pero Juan 8:34. Regreso a la verdad os hará libre. Pero dice el versículo 34. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo El pecado. Entonces todo el que comete pecado ya es esclavo de. Todo el que comete una clase de pecado ya está sirviendo a alguien. Que no creo, que no tengo fe. Ya está sirviendo a la duda, aunque ni te habías dado cuenta. No puedes servir a dos señores porque con alguno que ya quedas mal. Ya quedaste bien con la duda, con la falta de fe. Pero ya quedaste bien con la duda, con la falta de fe, pero ya quedaste mal con el autor y consumador de la fe, que es Cristo. ¿De quién es un esclavo? Ahora dice que es esclavo del pecado. Pecado, esa palabra en el griego es hamartía. El pecado me lleva a fracaso. El pecado me lleva a errar al blanco. ¿Y quién es el blanco? Cristo. ¿A quién tengo que poner mi vista, mis ojos, mi fe? En Cristo. Pecado es hacer el mal. Y mire, errar al blanco, cuando usted no da en el blanco. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Alguna vez han ido a algún juego y a ver si le pegas aquí te ganas algo? Y usted ya fue, ya pagó y no le pegó. ¿Qué se ganó? Nada. Errar al blanco, y dicen entre paréntesis, y así no participar del premio. ¿Y cuántos premios tiene usted? Tiene Dios para usted.
coronas de vida, mantos, anillos, armas, vestiduras. Armas. Ha habido quienes, hermanos, Dios les ha dado armas y se los ha mostrado por medio del sueño. Dice también que todavía nos faltan tesoros por conocer. ¿Cuánto nos falta? Hay mucho. Por eso les daba el testimonio que me recordó mi esposa. Había quien llegaba y se estaba depositando el dinero en el manto y mandaban nada más por el dinero. Pero todo lo demás valor ahí se quedó. Y luego nosotros podemos estar haciendo eso porque estamos cerrando el blanco. Porque ya me estoy desviando de Cristo y estoy sirviendo al pecado. Entonces dice, no participar del premio es también practicar el pecado, porque obviamente si ya empezó una vez y si no lo deja, al rato lo va a hacer otra vez. No pasa nada. A mí que estoy no sé, ni trabajo en la calle, nadie se dio cuenta. Eso cree uno. La Biblia me habla de Acán. Cuando el Señor mandó derribar, destruir Jericó, dijo, derriben todo, quiten todo. Y él fue, dice la palabra que agarró un manto babilónico, plata, lo enterró debajo de su tienda de campaña. Nadie lo vio. Pero ¿qué cree que Dios ya lo estaba viendo? Y Dios lo exhibió. Y cuando el pueblo fue a la pelea, iba otra vez a la pelea, que pierden. Señor, ¿pero qué pasó? Y todo iba bien. Es que mi pueblo otra vez. Le voy a decir a mis palabras, ya otra vez ya la regaron. Mira, reúneme a todas las tribus y yo te voy a decir quién es. Y mandaron traer todas las tribus. Tribu tal, haz un lado. No, tú no, tú no, tú no, tú no. A esa tribu. De ahí, mándame a traer acá. Ese fue. Nadie lo vio, porque Dios ya lo estaba viendo. ¿Y sabe qué? Pagó el pato acá y su familia. Por lo que hizo la cabeza. ¿No me cree? Usted ya sabe los que se levantaron en contra de Moisés, los sacerdotes. Se fueron todos ellos, dice la palabra que se abrió la tierra, se los tragó a ellos, a todas sus familias y todas sus pertenencias. Vámonos, derechito. Descendieron vivos al Señor por lo que hizo la cabeza. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Segunda carta de Pedro, hasta el final casi. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente no había oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos son mismos, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que hablando palabras infladas. Le voy a dar un ejemplo.
solamente un ejemplo. Mira, ya no vayas. Si supieras cómo hablan de ti, si descargas de ti mal, ¿ya para qué vas? Híjole, sí es cierto, ya no voy. ¿Quién te venció? ¿Cristo? ¿Ahora ya eres esclavo o esclava de alguien que vino con palabras? Y en ese momento que prestó atención, ya me lo encadenaron, ya lo amarraron, lo cancelan en el nombre de Dios. Pero espiritualmente así pasa. Entonces si yo presto atención, así me van a tener. En vez de que si la palabra dice que yo tengo que ser más que vencedor, pero resulta que el vencedor salió vencido. Proverbios 28:13. Ahorita me lo lees en tu versión, por favor. Déjalo, lo leo primero en ese primero. Proverbios 28:13. Antes de Salmos. Dice, mire, y va de la mano lo que les dije ahorita. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo he hecho algo, si yo he pecado de una u otra forma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora dígame qué tengo que hacer. Hay una cita donde decía, donde igual alguien dice, pero pensé que era la que habías dado hace ratito que le iban a meter al sistema. Pero le decía el siervo, ve con el sacerdote. Primero le decía, ve con el sacerdote. Así que si no te cuentas primero y después haces para que seas santo. El paralítico. ¿Sí? Sí. Pero también le dijo, levántate y no peques más. Entonces agarró su camita. Vámonos. Pero le dijo, no peques más. Entonces, ya no escuché a hermana Elvira que dijo. Entonces, lo tengo que hablar. Yo lo tengo que poner delante de Dios porque Él ya todo lo sabe. A Él nada se le escapa. Mire, cuando Adán y Eva en su momento comieron del fruto prohibido, dice la palabra que después cuando desciende el Señor, aquellos ya no estaban. Vámonos. Esas patitas, ¿para qué las quiero? ¿Dónde estás? No, Señor, es que me escondí, es que la mujer que tú me diste. ¿Ustedes por qué creen que se escondió? Le dio miedo. Y hay un ser espiritual que se llama el acusador. Digo, independientemente que Dios ya lo sabe, al rato es acusador. Ya les he dicho, ustedes han visto cuando llega la persona y está, él fue, él. Ahí está el acusador. A Dios nada se le va. Ok, ya la regué, está bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? Exponer, decírselo a Él. Señor, ¿sabes que yo pequé? Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro. Señor, ya no quiero ser esclavo del pecado. Ya no quiero que me vuelvan a vencer. Solo tengo que hablar para que la verdad me haga realmente libre. Mateo 9:2. Dice que te la regué. A ver.
Proverbios, no sé. 28. ¿Ah? Sí, 28. ¿Sí? Dice la palabra del Eterno: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. ¿Ah? Quien lo confiesa y lo deja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarlo. Y en ese momento voy a cortar esa cadena, en ese momento se va a cortar el lazo, en ese momento se va a cortar la ligadura y yo ya voy a quedar libre. Y dice la palabra de Dios que el esclavo no permanece en casa, pero el hijo sí. Y usted es hijo o es hija. Y usted y yo tenemos que permanecer en casa. Pero si todavía traemos arrastrando algo, y ya vi que ya me metí en problemas, pues nada más, Señor, perdóname, ya la regué, me equivoqué. Pero mira, ya no quiero esto. Yo hice esto, dije, o lo que haya sido. Señor, perdóname. Y Él va a escuchar y va a tener misericordia. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso hay quienes no les da bien. Problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Y quiere hacer algo y nomás no la habla. Porque algo lo tiene atado. Mateo 9:12. Y 2 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus hijos. Dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué le dijo ten ánimo? Porque ese mismo pecado lo desanimó. Hizo que tuviera lo contrario. Desánimo, tristeza, enojo, o lloro, o como ya les dije ahorita las definiciones que encontré. Estaba paralítico espiritualmente y no hacía nada. Pero cuando usted lo confiese, es lo que el Señor le va a decir: ten ánimo, tus pecados han sido perdonados. Y en el momento en que el Señor perdona el pecado, se rompe el lazo, se rompe la cadena y usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, digo, hasta por lógica, ¿qué quiere uno? ¿La bendición? Pues claro. Pero ahora ya me toca a mí tomarla. ¿Puedo seguir así? Sí. Miren, yo hace rato les daba testimonio de un hermano, años, el Señor hablando, y hablando, y hablando, no sé cuántos años pasados, nunca quiso. Oye, este hermano, yo creo que si a lo mucho tendrá un 15% de vista, es mucho. Y años de paso, ya deja esto, ya busca, ya falta, ya alinea. Ya vale. Ya llegó la consecuencia. Ya no puedo hacer nada. Hay solo Dios, pero ¿qué necesidad hay de esperar a que llegue algo así? ¿Para qué? Ay. Viene otra más fuerte. Hebreos. Yo ayer así estaba haciendo, me traía una palabra, no, me recordaba una palabra y a buscar todas las citas. Hebreos 10, versículo 26.
al 31. Miren, nosotros ya tenemos palabra. Que luego no hacemos caso es otra cosa. ¿Ya lo tienen? Hebreos 10, 26. Dice el título: advertencia al que peca deliberadamente. 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, que es su palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces yo cuando estoy pecando, ¿qué estoy haciendo? Discutiendo la sangre de Cristo. Yo me estoy metiendo con Dios. Por eso cuando Cristo fue en su momento con Saulo, 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 ¿por qué das cosas contra el aguijón? Me estás persiguiendo a mí. Y cayó el otro y quedó cegado. Por cierto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y no está aquí, pero si no, pregúntenle a Pablo. Él se metió en problema. Él estaba pisoteando al Señor con su conducta. Solito se buscó el problema. ¿Qué necesidad hay de? Si con Él tengo libertad, si con Él tengo sanidad, nada más es que yo quiera. Si no, ya estamos viendo que hay una consecuencia. Ya estamos viendo, y aquí lo dice, viene un juicio. Y he estado viendo esto como no tienen idea, ¿eh? Viene un juicio. Pero, para el que no se está alineando. Pero, para el que no quiere obedecer. Pero, el que siga atado de alguna forma al pecado. No puede servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Romanos 6. Ya casi acabo. No faltan como otras 15 citas y ya. Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ahora ya me entiende. ¿Por qué habla del corazón? Porque nos dicen, perdón que se nos diga, y uno se monta en su macho. Pero cuando Dios le empieza a hablar al corazón. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces, en lugar de ser un siervo del pecado,
Entonces ahora voy a ser siervo de la justicia. Ahora voy a cambiar de bando, pero lo tengo que hacer. Pero lo tengo que hacer de corazón. Pero tengo que permanecer. No me tengo que apartar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. En él. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, como seres humanos, nosotros siempre vemos los defectos de los demás. Así somos como seres humanos. Pero Dios no tiene defectos. En Él nunca fue hallado pecado. Y ni lo van a hallar. Por eso su vista en Cristo. Lo explica más. A ver. Dice el 17a. Sí. Dice la palabra del Altísimo: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Habla a los que obedecieron, ¿no? Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal, cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos de pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que vive para Él. Entonces, ¿qué nos conviene? Vivir para Él, portar todo. Ser esclavos de Cristo, sí. Pero tengo que querer, pero tengo que obedecer, pero tengo que escucharle a Él, pero tengo que poner mi vista en Él, porque Él no se equivoca. Él no. Uno sí se puede equivocar, Él no. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21. Corintios 7:21. Sí. 7:21. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21, dice, y yo creo que así nos pasó todo al inicio. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, ¿qué dice? Procura lo más. ¿Qué dice Apocalipsis? El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. No recuerdo por qué el Señor me daba una cita en la semana, donde dice la palabra que hay quienes dice que el perro regresa a su vómito y la puerca, no creo que dice no reconoce la palabra. ¿Mande? Al lodo. Entonces, imagínense que hoy en día quienes buscaron a Dios, Dios en su momento los sacó de la inmundicia, los sacó de problemas, los sacó de enfermedad,
Dios ya lo sanó, lo libertó, y lo que decía mi hermana Silvia la semana pasada, es que yo no entiendo cómo Dios ya les hizo algo, ya vieron algo, otra vez se apartan de Él, y sí, porque sí pasa. Dios, ya han visto lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, lo hemos visto todos, pero a lo mejor seguimos como Egipto. Es que, ¿por qué nos sacaste de allá si yo me acuerdo de los rábanos que comíamos y ahora queremos carne? Y sí, les mandaron pura carne. Y de hecho les mandaron pura carne. Dice la palabra que llegó una nube que eran puras codornices. Yo digo que millones de codornices para darle a comer a todo el pueblo. Pero es que ellos empezaron a comer. Dice que hasta se les salía la carne por la nariz. Hasta murieron comiendo carne. Y ahí llegó el juicio. Lo querías, órale. Dice el dicho mundano al cliente lo que pida. Hay que darlo. Ahora sí que nomás por andar en la carne. Pero dice, procura ser libre. Isaías 1:18. Es que lo que yo hice, espérame al otro año, que es que siento que ahorita no, y siento que hice mucho daño. Espérate. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis, otra vez, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Adonai lo ha dicho. Donde usted le busque, hermano, hermana. Donde usted le busque. Y usted lo ve en los ejemplos. ¿Qué le pasó, por ejemplo, en su momento al rey Saúl? No hizo caso. Él y su hijo. El sacerdote Aarón, por escuchar al pueblo, por estar prestando oído. A ver, dice el Señor que mira, vamos para allá, y dice el Señor que me entrega las vestiduras. Dice la palabra que así como el sacerdote se quitó la vestidura sacerdotal, hubo consecuencias, ¿no? Donde usted le busque, hermano. Más que luego no queremos ver. A lo mejor ya estamos como lo dice el Salmo, ¿no? Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, no palpan, tienen pies y no caminan. Porque a lo mejor lleva un nivel de parálisis ahí. Pero el Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando antes de. Vamos a orar, hermanos. Como les digo, esto fue lo que el Señor me estuvo mostrando el día de ayer.